virtual, ¿sí? Esa DAM que hemos visto, que la vamos a llenar más adelante, ¿verdad? Y además remite todos los documentos escaneados, ¿sí? Escaneados de esa operación de compra-venta para colocar en conocimiento del sujeto activo con carácter anticipado. ¿Cuál es la intención, cuál es la idea de que se declare de manera anticipada esa operación de importación? La idea es que la aduana nacional conozca de manera anticipada sobre qué es lo que está trayendo ese sujeto importador, ¿verdad? Qué tipo de mercancía, qué cantidad, el valor que esté trayendo, etcétera. Todos los datos relacionados a la operación de compra-venta, todo eso es lo que el sujeto activo llega a conocer de manera anticipada. Ya, pero ¿quién específicamente conoce de manera anticipada esa información? Es precisamente la gerencia de fiscalización. Ustedes saben, como les había pedido que revisen ¿cómo se llama? El organigrama de la aduana. Entonces, la gerencia de fiscalización tiene alcance nacional, ¿ya? La Gerencia Nacional de Fiscalización, como su nombre indica, es una gerencia de alcance nacional, cuya oficina principal se encuentra en la 20 de octubre, en La Paz, pero también existen gerencias regionales, ¿ya? En cada departamento, en cada administración hay gerencias regionales. Entonces, estas gerencias tienen conocimiento de estas DAM, ¿sí? Y empiezan a revisar. Tienen conocimiento anticipado de las DAM y empiezan a revisar, ¿ya? Y obviamente, emergente de esa revisión, pueden establecer seguramente la aduana, las gerencias, una serie de observaciones, ¿verdad? Observaciones al valor, a la cantidad, al peso, al origen de la mercancía, etcétera, ¿ya? Y precisamente si establecen cualquier observación a cualquiera de esos puntos, seguramente esa observación se va a quedar ahí en punto de observación y la misma se va a tener que plasmar, la misma se va a tener que confirmar una vez que llegue la mercancía al territorio nacional. Y que una vez que llegue la mercancía al territorio nacional, el sujeto activo va a tener que, seguramente, después de que el sujeto pasivo cumpla con su obligación de pagar los tributos, va a tener que instruir que se sortee esa declaración de importación a un canal, ¿sí? A un canal eh, amarillo o rojo. Ustedes saben y tienen que recordar que una declaración de importación es sorteada por la aduana a canal, pudiendo ser el resultado rojo, amarillo o verde. En este caso, si ha habido DAM, la misma ha sido observada por la aduana, ¿sí? En el tema del valor, por decirlo, en el tema de la cantidad de la mercancía que está trayendo. Entonces, seguramente la aduana instruirá que se sortee a canal rojo o a canal amarillo, dependerá de la observación, de la magnitud de la observación, ¿ya? Entonces, eso es importante que tengamos que retener. Con todo eso, con todos esos documentos, ¿sí? Es decir, con el documento de embarque, con la factura comercial, la lista de empaque, los certificados, inclusive con la DAM, ¿verdad? Se inicia el tránsito aduanero, ¿sí? Con todo eso se inicia el tránsito aduanero. Y este tránsito aduanero no consiste nada más en trasladar la mercancía de este punto hasta este punto, es decir, desde el lugar del país extranjero hasta nuestro territorio, específicamente hasta la aduana de destino en nuestro territorio, pasando por una o varias fronteras esa mercancía. Por consiguiente, esa mercancía, con todos esos documentos, se tiene que trasladar, y al trasladar estamos sometiendo esa mercancía al régimen de tránsito aduanero. Consiguientemente, ¿qué es el régimen de tránsito aduanero? Es el régimen que permite el transporte de mercancías de este punto hasta este punto, bajo control aduanero.
Siempre la aduana va a controlar que ese traslado físico sea realizado de manera legal, correcta, ¿ya? ¿Y cómo es que controla la aduana? Precisamente utilizando o colocando los sellos, revisando los documentos que van a facilitar el transporte de la mercancía, es decir, revisará el manifiesto internacional de carga, ¿verdad? Dependerá del modo de transporte, pero revisará ese documento, ¿ya? Consiguientemente, esa mercancía es sometida al régimen de tránsito aduanero. Ok, ¿ese régimen en qué consiste? ¿O qué es? El régimen de tránsito aduanero es el régimen aduanero que permite el transporte de mercancías del punto X al punto M, siempre bajo control aduanero, siempre la aduana va controlando. Ok, ¿desde dónde hasta dónde? Desde una aduana de partida, ¿sí? Esta aduana de partida se encuentra en el país extranjero, hasta una aduana de destino, y esta aduana se encuentra en el país, en el territorio del importador, ¿verdad? En una misma operación que puede cruzar una o más fronteras de territorios internacionales. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos trayendo la mercancía desde Japón hasta Bolivia, ¿verdad? Va a pasar, saliendo del Japón, va a pasar por varias fronteras, ¿verdad? Varias fronteras, hasta llegar a nuestro territorio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener una primera frontera, va a ser desde pasando el canal de Panamá, a esos lugares, ¿verdad? Luego otra frontera va a ser llegando a un puerto chileno y va a tener que pasar otra frontera hasta llegar a nuestro territorio, ¿sí? Así que ese traslado físico de la mercancía va a ser recorrido o va a ser transportado por diferentes fronteras, va a pasar o cruzar diferentes fronteras, pudiendo ser estas fronteras una o varias fronteras, ¿ya? Y además, este tránsito o este traslado o transporte internacional de mercancías controlado por la aduana, donde tiene que cruzar más de 2 fronteras la mercancía, está sujeta a la suspensión del pago de tributos, ¿sí? Suspensión del pago de tributos. ¿Qué quiere decir? Que durante el tránsito aduanero, ¿sí? No se pagan los tributos, ¿ya? No hay tributos que se tengan que pagar. ¿Por qué? Porque todavía esa mercancía, como su nombre indica, se encuentra en tránsito, en traslado, ¿ya? Por tanto, este concepto de lo que es régimen de tránsito aduanero abraza ese conjunto de características. Es decir, el régimen de tránsito es el régimen que permite, es el régimen aduanero que permite el transporte físico de las mercancías desde un punto X al punto M, siempre bajo el control aduanero, ¿sí? Pudiendo durante ese traslado o transporte recorrer o pasar o cruzar una o varias fronteras, ¿sí? Internacionales. Y además, una característica muy importante de este régimen es que hay suspensión de pago, no se paga ningún tributo, ¿ya? Eso es muy importante. En este régimen de tránsito aduanero podemos ver dos características, dos tipos de tránsito aduanero, ¿sí? Este es un primer tránsito aduanero que se da dentro del territorio nacional. Nos vamos a imaginar que la mercancía ha llegado al territorio boliviano, ¿verdad? Y ha sido depositado en una aduana interior. Ustedes conocen las aduanas interiores, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una aduana interior en La Paz, en Oruro, en Santa Cruz, en Cochabamba, etcétera, en Oruro, ¿verdad? Diversas aduanas interiores. Ya, puede haber sucedido de que la mercancía ha llegado, por decirles, a la aduana interior La Paz, ¿ya? A la aduana interior La Paz, ha sido depositado en los recintos de la aduana interior La Paz la mercancía. Por ejemplo, para ser más precisos, conocen el cruce Brey-Biacha, ¿verdad? Conocen el cruce Biacha. ¿Sí? Ahí se encuentra el aduana interior La Paz, ¿ya? Y ahí se encuentra el depósito aduanero boliviano, etcétera, ¿no es cierto? Donde se deposita la mercancía. Ok, puede ser de que la mercancía haya llegado a la aduana interior La Paz, ¿ya? Pero resulta que esa mercancía, según una solicitud del sujeto pasivo o dueño de la mercancía,
quiere que esa mercancía sea trasladada a la aduana interior Santa Cruz. ¿Puede darse ese traslado? Sí. ¿Cómo se llama ese traslado? Se llama tránsito aduanero nacional. Y ese tránsito aduanero nacional es el transporte de mercancías de los depósitos de una aduana interior a los depósitos de otra aduana interior dentro del territorio nacional, siempre bajo control de la aduana y autorización de la misma. ¿Ya? Ese es un tipo de tránsito aduanero nacional. El otro tránsito que a nosotros nos concierne de manera directa es este de otro tránsito, el tránsito aduanero internacional, justo lo que hemos explicado, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Aquí lo resumimos mucho más todavía. Decimos, consiste en el transporte de mercancías bajo control aduanero desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, ¿sí? En eso consiste el tránsito aduanero internacional. Esto mismo que hemos dicho, lo resumimos en este otro, ¿ya? Ok. Ahora, el tránsito aduanero internacional será solicitado a la aduana por el declarante, transportista o su representante legal de la empresa de transporte, donde la aduana de partida o de paso señalará ruta y plazo que debe seguir el transportador dentro del territorio nacional. Ok, este, este tránsito, debemos recordar, este tránsito aduanero internacional, debemos recordar como sinónimo de traslado o transporte internacional de mercancías, ¿sí? Ese transporte o traslado internacional de mercancías siempre tiene que ser elaborado en base a documentos, o tiene que ser realizado, perdón, ese transporte en base a documentos, ¿ya? Ok. ¿Cuál es el documento con el cual se realice el transporte internacional de mercancías? El que permite realmente trasladar físicamente la mercancía de un territorio a otro territorio es precisamente el manifiesto, ¿sí? El manifiesto internacional de carga, el documento que permite trasladar la mercancía de un punto X a un punto M. Ese manifiesto, ¿sí? Va a ser obtenido por el transportista, ¿ya? Recuerden, cuando la mercancía ha sido entregada por el vendedor al comprador, vamos a imaginarnos que hemos comprado bajo el Incoterm X-World. Ya. Vamos a imaginarnos que hemos comprado la mercancía bajo el Incoterm X-World, ¿verdad? Eh, un segundo, por favor, ¿ya? Un segundo.
Perdón. Muy bien, entonces damos el ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hemos comprado mercancía bajo el Incoterm Export, ¿verdad? Entonces el vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía en su lugar en su oficina, en sus almacenes, ya, pero también va a entregar al amparo de los documentos, ¿verdad? Los documentos como ser la factura comercial, lista de empaque, certificados y otros documentos, ya, eso es lo que va a suceder. Es decir, el sujeto pasivo va a recibir la mercancía con esos documentos. ¿Ok? Pero como es export, esa mercancía no puede quedarse en ese lugar, ¿verdad? Tiene que ser trasladado del punto X al punto M. Para trasladar necesita esa empresa, ese importador necesita contratar los servicios de un medio de transporte. En este caso vamos a suponer que está contratando los servicios de este transporte terrestre, ¿ya? Entonces, este transporte hemos dicho que eh, eh, una vez que ha recibido la mercancía sobre su medio de transporte, sobre el medio de transporte, ¿verdad? Tiene que emitir un documento llamado documento de embarque, y los documentos de embarque son emitidos conforme al modo de transporte, ¿verdad? En este caso, como es terrestre, hay un documento, un CRT, que ha emitido este transportista. Ese CRT, ese documento de embarque, sirve como evidencia para el transportista para demostrar de qué cantidad de mercancía está sobre su medio de transporte y quién embarca la mercancía, a qué destino, por qué rutas va a ingresar, etcétera. Una serie de datos contiene ese CRT, ¿ya? Ok, pero y además obtiene el declarante un documento llamado DAM, ¿verdad? El que hemos visto, ya. Ahora, con todos esos documentos, ¿será factible que se traslade físicamente la mercancía del punto X al punto M? No. ¿Falta qué? Falta el manifiesto, ¿sí? El manifiesto, en este caso como es terrestre, el manifiesto internacional de carga, ¿ya? Con ese manifiesto recién se puede trasladar del punto X al punto M esa mercancía. Recién con ese manifiesto puede cruzar diversas fronteras, ya que con sola la factura, lista de empaque o certificados no puede, y peor, no podrá trasladar con solo presentar el CRT. No, es necesario conseguir el MIC DTA en este caso. ¿Ya? Precisamente ese MIC DTA, ¿sí? Va a ser solicitado por el transportista, ¿sí? El transportista se constituye en esta ocasión, porque es el que ha recibido sobre su medio de transporte y tiene que trasladar la mercancía del punto X al punto M, él se constituye en el declarante del MIC DTA, ¿ya? Ese MIC DTA, como les dije, contiene información sobre quién envía la mercancía, dónde se destina, qué cantidad, qué peso, etcétera, tiene la mercancía, y además indica sobre quién es el transportista.
Por tanto, para obtener ese documento llamado MIG, documento con el cual se va a trasladar legalmente la mercancía del punto X al punto M, es el transportista, es el considerado como declarante, ¿ya? Él es el que tiene que solicitar a la aduana precisamente la habilitación de ese manifiesto internacional de carga. Ese transportista, considerado como declarante en esta ocasión, es decir, considerado como declarante para el tránsito aduanero, puede ser una persona natural o también puede ser una persona jurídica. Si es persona natural ese transportista que va a trasladar la mercancía del punto X al punto M, él personalmente tendrá que pedir la autorización a la aduana y habilitar el manifiesto internacional de carga. ¿Ya? Ahora, si es empresa de transportes, SA, SRL, etcétera, quien pedirá ese manifiesto con el cual va a trasladar la mercancía será su representante legal, el representante legal de la empresa. Ok, lo cierto es que el transportista, considerado como declarante para el transporte internacional, tendrá que obtener, ¿sí?, de la aduana ese manifiesto. ¿Ya? Y en ese manifiesto se va a indicar dónde se está embarcando la mercancía o cuál es la aduana de partida y además se va a mencionar en ese manifiesto la ruta y plazo que tiene para trasladar la mercancía del punto X al punto M, ¿verdad? Y por supuesto se tendrá que mencionar el lugar de destino de la mercancía, dónde se va a dejar la mercancía. Esta mercancía que ha sido comprada, embarcada acá, tiene que ser trasladada. Ok, pero para trasladar, ¿por dónde va a ingresar? ¿Por qué frontera va a ingresar? Hay una serie de fronteras que tenemos, ¿no es cierto? Entonces hay que identificar en el manifiesto la frontera por la cual va a ingresar esa mercancía, pero además hay que mencionar el destino, a qué aduana va a ir. ¿Va a ir a la aduana interior La Paz, Oruro, Santa Cruz? ¿A qué aduana va a ir? Eso también hay que registrar en ese manifiesto. ¿Ya? Eso es un dato muy importante. Ahora, aquí vamos a hacer un par de aclaraciones. Dice, se aclara que cuando la mercancía proveniente de ultramar, es decir, cuando estamos trayendo la mercancía por vía marítima, ingresa o llega por una agencia de aduana de exterior que Bolivia tiene. Por ejemplo, la agencia exterior Arica. Esa agencia de la aduana en el exterior será quien generará el tránsito aduanero con destino a nuestro territorio, indicando rutas y plazas. A ver, cuando estamos trayendo mercancías de ultramar, cuando estamos trayendo mercancías del Asia, etcétera, y están siendo trasladadas por vía marítima, ¿sí? Ok, esas pueden ingresar por los lugares donde tenemos presencia nosotros como Bolivia. De hecho, no tenemos un puerto marítimo. Sin embargo, emergente de los tratados, podemos participar de algunos lugares, de algunos territorios extranjeros. En esos territorios extranjeros está asentado la Agencia Aduana Exterior. En este caso, tenemos la Agencia Exterior en Arica. Si estamos importando una mercancía por ultramar, por mar, proveniente del Asia, por ejemplo, llegará seguramente esa mercancía a un puerto. En este caso, vamos a hablar al puerto de Arica. Y en el puerto de Arica tenemos la Agencia Exterior de Arica, la Agencia de Aduana Exterior de Arica. ¿Qué va a hacer esta agencia de aduana exterior? Esta agencia depende de la aduana nacional, por si acaso. No son las agencias despachantes de aduana, sino es una agencia que depende de la aduana nacional. Entonces, ¿qué va a hacer esta agencia cuando llegue la mercancía por ese lugar? Bien, esta agencia tiene como función la de generar el tránsito aduanero. Es decir, bien, esta mercancía que está viniendo de origen de Japón, ¿verdad? Va a ser trasladada hasta Bolivia, desde Arica hasta Bolivia, ¿verdad? Eh, 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 esta cantidad de mercancías, con este peso, etcétera,
esta mercancía va a ingresar por la frontera de Pisiga, Tambo Quemado, etcétera, seguramente en coordinación con el dueño del importador, porque el dueño del importador sabe dónde tiene que ir su mercancía, ¿verdad? Sabe si tiene que ir a la aduana interior La Paz, Santa Cruz, Oruro, etcétera. Entonces, en coordinación con el importador, la agencia va a ¿qué? Va a generar el tránsito aduanero y mencionará en ese tránsito, en ese manifiesto, las rutas y plazos que tiene que seguir esa mercancía. ¿Ya? Eso se ve en el documento de transporte, algo que ustedes ya han visto. No se olviden que esta parte estamos recordando, ¿verdad? Luego, en el caso de que estemos importando mercancías igualmente de ultramar y llegue la mercancía a un puerto donde nosotros no tenemos presencia, como por ejemplo cuando llegaba la mercancía por Iquique, ¿verdad? Ustedes conocen Iquique. ¿Dónde se encuentra Iquique? ¿En qué país? Jóvenes. Hola. Chile. Por supuesto, ¿no es cierto? Chile. Entonces, cuando estamos importando la mercancía y llega la mercancía, el buque a un puerto, en este caso el puerto de Iquique, en ese puerto nosotros no tenemos presencia, ¿verdad? No tenemos presencia como agencia exterior de aduana en Iquique. ¿Qué sucede en esos casos? Lo que sucede es lo siguiente. Dice, y de hecho estos dos parrafitos que he pintado tenemos que recordar muy bien porque esto lo vamos a plasmar en la práctica, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios y yo diré en tal lugar ha llegado la mercancía, ¿ya? Entonces, cuando estamos importando mercancías de ultramar, ¿sí? Y llega la mercancía a un territorio, a un puerto, como en este caso Iquique, puerto donde nosotros no tenemos presencia. Ya, si no tenemos presencia, no hay una agencia aduanera exterior. ¿Qué es lo que se debe hacer respecto al tránsito aduanero? Bien, al respecto, lo que corresponde hacer es lo siguiente. La mercancía llegará hasta el puerto de Iquique y se tendrá que trasladar seguramente hasta la frontera de Pisiga. Y saben ustedes que nuestra frontera, en este caso con Chile, se llama Pisiga, ¿ya? Y tendrá que ser trasladado desde el puerto de Iquique hasta el puerto de Pisiga. Perdón, hasta la administración de Pisiga, hasta la frontera de Pisiga. Y es esa administración de Pisiga, ¿sí? La que va a generar el tránsito aduanero, la que va a emitir ese manifiesto. Y en ese manifiesto se dirá por dónde va a ingresar esa mercancía y a dónde se va a destinar, a qué aduana interior se va a destinar. ¿Sí? Entonces miren la primera diferencia, ¿verdad? Cuando llega por ultramar a un lugar donde nosotros, a un puerto donde tenemos presencia, es esa agencia aduana en el exterior, boliviana, la que va a generar el tránsito aduanero, la que va a generar el manifiesto que estamos diciendo. Y en ese manifiesto se dice la ruta por donde va a ingresar y el lugar donde va a ser depositada la mercancía finalmente, es decir, la aduana interior. Si ingresa la mercancía o si importamos una mercancía de ultramar y llega a un puerto donde nosotros no tenemos presencia, esa mercancía, ¿qué va a suceder con esa mercancía? Para que se genere el tránsito va a tener que ser recorrido hasta una frontera, en este caso hasta la aduana de Pisiga, y esa frontera será, esa administración de frontera aduanera boliviana, será la que establezca el tránsito aduanero, emite el MIC, y señale el destino final de la mercancía, si va a ser aduana interior La Paz, Oruro, etcétera. ¿Ya? Ok, esa es una aclaración. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente, ¿ya? En esta imagen estamos viendo que la mercancía está siendo transportada desde el exterior con destino a territorio nacional y su ingreso tendrá que ser únicamente por los puntos o administraciones de aduana de frontera autorizados para introducir esa mercancía. ¿Qué quiere decir? Que no puede el sujeto pasivo o importador o transportista, en este caso, internar la mercancía por cualquier ruta, ya que de hacerlo estaría cometiendo, ¿qué estaría cometiendo? Contrabando. Delito de contrabando, ¿verdad? Ok, en ese sentido, como hemos visto, el tránsito aduanero está íntimamente relacionado con las rutas y plazos, ¿sí? La aduana ha establecido rutas y plazos para que la mercancía ingrese del territorio extranjero al territorio nacional. Es así que señala, respecto a rutas y plazos, todas
las mercancías, medios y unidades de transporte que ingresan o salgan del territorio nacional deben utilizar vías y rutas autorizadas por la aduana nacional. ¿Ok? Aquí vamos a enfatizar dos partes importantes. Respecto a las rutas y plazos, habla sobre todas las mercancías, ¿sí? ¿Y qué son todas? Todas las mercancías. Esas mercancías tienen que ser trasladadas, ¿sí? Y deben ingresar al territorio nacional siempre por rutas y vías autorizadas. Miren esta parte que hemos pintado en rojo. No dice la norma que pueden ingresar por rutas o vías autorizadas. No, dice deben ingresar. ¿Sí? De manera imperativa se está señalando. ¿Ya? De tal manera que si se incumple esta obligación, ¿verdad? El sujeto pasivo, en este caso el transportista, estaría cometiendo ese ilícito que acaban de mencionar, ¿verdad? Contrabando. Por tanto, respecto a las rutas de plazo y plazos, todas las mercancías junto a los medios de transporte deben ingresar por las vías y rutas autorizadas por la Aduana Nacional de Bolivia. Y precisamente estas son las rutas, ¿sí? Aquí tenemos una imagen en blanco y negro, el cual nos va a permitir, ¿verdad?, identificar claramente cuáles son las rutas o administraciones de frontera, aduana frontera, por las cuales va a ingresar o salir la mercancía. Y estas son las administraciones, ¿sí? Tenemos en Cobija, tenemos en Puerto Acosta, en Casani, Desaguadero, Charaña, Tambo Quemado, Pisiga, Atacama, Itocajones, Villazón, Bermejo, Yacuiba, Ibobó, Puerto Suárez, San Matías, ¿sí? Guayaramirí. Son, además de la otra frontera, ¿verdad?, que se ha creado recientemente, que lo vamos a ver en el cuadrito enseguida. ¿Ya? Entonces, esas son las fronteras por las cuales puede, en el caso de importaciones, puede ingresar la mercancía, ¿sí? En todo caso, debe ingresar la mercancía, solo por esas fronteras. Si el transportista decide trasladar la mercancía al territorio nacional por cualquier otra frontera, entonces está cometiendo ese delito, ¿no?, de contrabando. Y hemos podido ver que el contrabando es un ilícito que finalmente tiene consecuencias penales y demás, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro cuadro que la aduana igualmente ha publicado respecto a las aduanas fronterizas nacionales respecto a aduanas fronterizas de países limítrofes. ¿Qué quiere decir? A ver, nosotros tenemos aquí la frontera en nuestro territorio llamado Puerto Acosta. Ok, ¿cómo se llama la aduana del otro lado? Aquí tenemos la aduana de Casane. Allá, ¿cómo se llama la aduana del otro lado, del país de vecino? Tenemos Desaguadero, ¿cómo se llama la aduana del país vecino? Etcétera. Ese tipo de datos nos está dando a conocer la aduana en este cuadro, ¿ya? Entonces, en este cuadro nos está diciendo la aduana sobre Recording in progress. la aduana nos está diciendo en este cuadro sobre las diferentes administraciones de aduana frontera que tenemos, y asimismo nos da a conocer sobre las diferentes administraciones aduaneras del país vecino, ¿ya? En este caso, la aduana de Desaguadero tiene como vecino al puesto de control aduanero del Perú, del Desaguadero, ubicado en Perú. Para nuestra aduana Casani, la aduana similar que tiene en el Perú es la aduana de Casani. La aduana de Puerto Acosta tiene su aduana en Perú, llamada Tilali. Charaña, que en Bolivia está, su similar es el control del tripartito. ¿Alguien puede decir a qué se refiere con el tripartito? Es cuando existen tres fronteras en un punto. Ya, ¿Bolivia tiene eso? Tiene, ¿verdad? Tiene. Hay una frontera donde compartimos precisamente Bolivia, Chile y Perú, y en ese lugar hay una administración aduanera del Perú llamado control tripartito, ¿ya? Esa aduana peruana trabaja de la mano con la aduana boliviana, ¿sí? Con la administración de frontera aduana Charaña, ¿ya? Ok, eso en cuanto se refiere a las fronteras aduaneras que tenemos respecto al Perú.
¿verdad? A estas fronteras, ¿verdad? Aquí está Puerto Acosta, Casani y Charaña, ¿verdad? Ok, ahora, ¿qué pasa respecto a Chile? ¿Tenemos aduanas de frontera? Por supuesto, nuestras fronteras son Charaña, nuevamente, Tambo Quemado, Pisiga, Abaroa, Apachete y Tocajones, ¿sí? Esto que hemos leído, están aquí, ¿sí? Aquí está Charaña, Tambo Quemado, Pisiga, Abaroa y Tocajones. ¿Con quién fronteriza o con quién es limítrofe? Con Chile, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, colocamos acá, a las fronteras bolivianas tenemos las aduanas chilenas. ¿Cuáles son? La de Bisbiri respecto a Chamgar, a Charaña, la de Chongara respecto a Tambo Quemado, la de Colchane respecto a Pisiga, o Yagüi respecto a esta Amaroa, la de San Pedro de Atacama respecto a la Ito Cajones que tenemos nosotros. ¿Sí? Luego, respecto a la Argentina, lo propio, ¿verdad? Respecto a la Argentina, tenemos, y aquí está, ¿verdad? Villazón, etcétera. Y ahí está. Villazón, Bermejo y Acuiba, que están en nuestro lado, en el país, en Bolivia, ¿verdad? La administración aduanera de Villazón, de Bermejo y Acuiba. ¿Cuáles son sus similares con los cuales trabaja? Las que están ahí inmediatamente en el país vecino. Para Villazón está la aduana de Quiaca, la Quiaca. Bermejo está la de San Victoria y de Yacuiba Salvador Maza. ¿Sí? Respecto a Brasil, lo propio, Arroyo Concepción, Matías, Vicente, Merín, Cobija, perdón. Por ejemplo, para Arroyo está Corumbá, Matías Cáceres, miren, Cáceres a 109 kilómetros de la frontera se encuentra esa administración. Otra San Vicente Cáceres, Guayaramerín, Guajaramerín, Cobija, Brasilea. ¿Sí? Son las aduanas de frontera. Respecto a Paraguay, tenemos Cañada Oruro, su similar es la Estigarribia, sí, igualmente a 150 kilómetros de distancia. ¿Ya? Entonces, ¿para qué hemos mencionado todo esto? Bien, para que hagamos una correcta lectura de todos los documentos llamados, por ejemplo, Manifiesto Internacional de Carga. No se olviden, queridos jóvenes, que si bien importamos la mercancía por vía marítima, en su gran mayoría, ¿verdad? En su gran mayoría son productos chinos y los chinos o productos asiáticos en su gran mayoría vienen por vía marítima. Ok, por más que vengan por vía marítima, ¿sí? Vamos a suponer que por aquí donde está el cursor, ¿se ve el cursor, jóvenes? ¿Se ve el cursor? Sí, licenciado. Sí, Ya, vamos a suponer que la mercancía ha llegado a uno de estos puertos, Arica, por ejemplo. Por más que haya llegado a este puerto, sí o sí va a ingresar a nuestro territorio por vía terrestre. ¿Sí? Sí o sí por vía terrestre. Y si va a ingresar por vía terrestre a nuestro territorio, seguramente el transportista va a tener que utilizar para ese efecto el Manifiesto Internacional de Carga. Y en ese Manifiesto Internacional de Carga, o MIC-DTA, conocido de esa manera también, se va a consignar los datos de quién envía, dónde se destina, por qué ruta ingresa, etc. Y entre eso se va a mencionar la aduana de frontera, ¿sí? Se va a mencionar a cualquiera de estas aduanas. ¿Ya? Entonces, hemos colocado este cuadro precisamente para que hagamos una correcta lectura de ese documento llamado manifiesto. Y sepamos, por ejemplo, que ha entrado la mercancía por Charaña. ¿Ya? Inmediatamente yo tener en mi mente que tengo que ver en algún lado de ese manifiesto, en algún sello, etcétera, la aduana de Bisbiri. He ingresado por Tambo Quemado, tendré que ver algún sello chileno, ¿verdad? Porque no se olviden que estamos en tránsito y la mercancía tiene que pasar por el territorio aduanero. En este caso, tiene que pasar por la frontera de la aduana de Chungará, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el objetivo de este cuadro, ¿ya? Y nos va a servir para poder entender más rápidamente sobre por dónde está viniendo y por dónde ha pasado. Y además, queridos jóvenes, es importante este cuadro porque para más adelante, en el caso de que ustedes quieran trabajar en fiscalización o estén siendo fiscalizados,
puedan leer correctamente los documentos y puedan, en su caso, solicitar información a estas aduanas. De hecho, la aduana boliviana, dentro de ese trabajo de control posterior, está facultado a pedir información de estas aduanas por donde habría pasado la mercancía que es objeto de revisión en este momento. Objeto de revisión por el tema de una presunta defraudación aduanera, un presunto un presunto contrabando, etcétera. ¿Ya? Ese es el objetivo de este cuadro. Bien, ahora ese mismo cuadro que hemos visto está resumido en este otro. Aduanas de partida de ingreso, perdón, aduanas de partida, ingreso, destino y salida para operaciones sujetas al régimen de tránsito aduanero por carretera. En este cuadro tenemos 5 columnas, 6 columnas en todo caso, ¿ya? La primera da a conocer el código de las diferentes administraciones de aduana que tiene nuestro territorio. Y estos son los diferentes códigos asignados a cada una de las administraciones que tiene nuestra aduana, ¿sí? Administraciones de frontera. Y aquí estamos viendo la otra columna referida al ingreso por vía carretero, ingreso por vía férreo, aéreo y considerado como vía autorizada. Eso nos da a conocer estas siguientes columnas. Ingreso por vía carretero, por vía férrea, por vía aérea y conocida como vía autorizada. Ingreso por carretero, ¿a qué se refiere? A que todas las mercancías van a tener que pasar sí o sí por estos lugares, por todas estas fronteras que están acá. ¿Ya? Luego tenemos aquí el ingreso, hablando de la mercancía importada, el ingreso de mercancías por vía férrea. No todas las administraciones aduaneras tienen acceso a la línea férrea, ¿verdad? Únicamente tendrán las aduanas de frontera Charaña, aduana interior Oruro, Potosí, Villazón, Cajones y Yacuiba. Son las que están habilitadas para el ingreso o salida física de mercancías por vía aérea, perdón, por vía férrea, ¿ya? Y en esta otra columna podemos ver sobre qué administraciones están habilitadas para el ingreso de mercancías o salida de mercancías por vía aérea, ¿sí? Y son contaditas, ¿verdad? Tenemos la aduana del Alto, tenemos la aduana de Cochabamba, la aduana del aeropuerto El Alto, la aduana del aeropuerto Cochabamba, la aduana del aeropuerto Viru en Santa Cruz, como autorizadas para ingresar legalmente a la mercancía por vía aérea, ¿ya? Y estas otras, sí, que están marcadas, son precisamente las aduanas de frontera, específicamente por donde tienen que ingresar las mercancías que están siendo objeto de tránsito aduanero y consiguiente importación, ¿verdad? Esto que está con X en esta última columna son las mismas administraciones que hemos citado aquí y las que hemos citado en nuestro mapa, ¿sí? Estas fronteras, todas las fronteras, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir este segundo cuadro, tercer cuadro que ustedes lo tienen, ¿ya? Para hacer una rápida identificación. Además, no se olviden que cuando estemos llenando la DAM, cuando estemos llenando la DIM, ¿sí? Seguramente yo haré mención a la administración 241, a ingresar a la mercancía por la 241. ¿Y qué es la 241? Inmediatamente se remitirán ustedes seguramente a este cuadrito, ¿no es cierto? Para saber por dónde está viendo la mercancía, etcétera. ¿Ya? Para eso nos sirve. Además, el sistema SIDUNEA en este momento está utilizando precisamente estos códigos, como lo ha hecho, perdón, el sistema SUMA, como lo ha hecho el SIDUNEA, igual lo está haciendo el SUMA, utilizando estos códigos para identificar a cada una de las administraciones por donde está ingresando o saliendo la mercancía. ¿Ok? Muy bien. Hemos hablado sobre rutas y plazos. De igual manera, la aduana ha establecido este cuadro, ¿sí? Donde da a conocer sobre las rutas y plazos. ¿Para qué servirá este cuadro? Sirve para controlar, como su nombre indica, las rutas que deben seguir las aduanas, las mercancías, y los plazos que deben cumplir cada uno de estos transportistas que están llevando la mercancía de un punto X a un punto M. ¿Verdad? Por ejemplo, para la aduana 71, ¿sí? ¿Dónde está la 71? Aquí está. Aduana exterior, Matarani, Hilo. Para la mercancía que está siendo transportada desde Hilo
hasta la 101, hasta la aduana interior Sucre, hasta la 101. ¿Cuál es la 101? Aduana interior Sucre, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo debe tardar? 113 horas. Para la mercancía que viene desde Matarani hasta aduana interior La Paz, esta aduana interior La Paz, ¿dónde se encuentra? En el cruce Viacha, ¿no ve? ¿Cuánto tiempo debe tardar? 71 horas. Para la mercancía que viene de Matarani con destino, qué sé yo, a la aduana interior Oruro, cuyo código es el 401, ¿cuánto tiempo? 89 horas. Otro dato, para la mercancía que viene desde Arica, cuyo código es 72, hasta la aduana interior Sucre, 101, ¿cuántas horas? 72 horas. Para la mercancía que viene de Arica hasta la Villazón, hasta la administración de Villazón, cuyo código es el 521, ¿cuántas horas? 132 horas. De esa manera tenemos que leer este cuadro. Y este cuadro es larguísimo, jóvenes. Sí, aquí lo hemos cortado, son larguísimos. ¿Ya? Es una, miren, es una combinación. Imagínense, aquí solamente hemos tratado el tema del 71, ¿verdad? Y hemos hecho toda esa combinación. Imagínense la combinación que tenemos que hacer de cada una de estas administraciones de frontera, ¿verdad? Entonces, es largo este cuadro, ¿ya? Entonces, ¿para qué hemos expuesto? Para que se entienda la lógica de este cuadro, ¿sí? Pero además, para que se entienda la razón por la cual se está colocando esta cantidad de horas, ¿sí? A ver, no sé si ustedes conocen desde Arica, por ejemplo, desde Arica hasta, vamos a suponer aquí, hasta La Paz, ¿sí? De Arica hasta La Paz, a donde interior La Paz. ¿Cuánto tiempo se demora según este cuadro? La mercancía junto con el medio de transporte, 48 horas, ¿sí? Cuando nosotros viajamos como pasajeros, alguien ha debido viajar hasta Arica, ¿cuánto tiempo le toma? Vamos a suponer que ha tomado aquí el bus de la terminal de La Paz con destino a Arica, de La Paz a Arica. ¿Cuánto tiempo le toma como pasajero? ¿Alguien ha viajado por vía terrestre? Creo que son 24 a 36 horas nomás, ¿no ve? Como máximo, no es más, ¿verdad? No es más. Entonces, si viajamos como pasajeros, ya. Pero en esta ocasión, ¿por qué será que la aduana está tomando 48 horas? Está diciéndole al transportista, si estás trayendo mercancía desde Arica con destino a aduana interior La Paz, el tiempo que debes tomarte en llegar hasta la aduana interior La Paz es de 48 horas. ¿A qué se deberá esta cantidad de horas, jóvenes? Hagamos un análisis lógico. Licenciado, Dígame. buen día. Quisiera participar en ese aspecto. Bueno, si hablamos de viajar en flota, así como usted indicó, o en una movilidad particular, sí se demora menos tiempo, ¿no? Pero hay que entender que cuando estás llevando mercadería no puedes correr a la misma velocidad que vas cuando vas en una movilidad particular. Estás manejando mercadería, entonces es por eso que demora más, porque tiene que ir lento, tiene que ir un poco más lento, por así decirlo. Muy bien, gracias, Samuel. Efectivamente, me van a pasar sus datos, ¿ya? Entonces, efectivamente, esa es la razón. Está transportando mercancías. Primero, el peso es mucho más elevado, ¿verdad? El peso siempre es significativo durante el transporte terrestre, ¿verdad? Entonces, por un lado. Por otro lado, también está el elemento control. No se olviden que esa mercancía que va a pasar por Chile, ¿verdad? Tiene que ser controlada por la aduana de Chile, ¿verdad? Tiene que ser revisado documentalmente, etcétera. Lo mismo cuando esté pasando por la aduana, cuando esté pasando por cualquiera de las fronteras, porque como va a ingresar a Bolivia con destino a aduana interior La Paz, seguramente va a pasar por una frontera. Vamos a suponer que va a pasar por la frontera de Tambo Quemado o Pisiga, por decirles, ¿no es cierto? Por cualquiera de las fronteras. En esa frontera la aduana también tiene que controlar, ¿verdad? Documentalmente, etcétera. Motivos por los cuales es que se utiliza bastante tiempo. En ese sentido, la aduana ha previsto, en base a los datos estadísticos que ha tenido la aduana, ha previsto, ha dicho por el traslado de mercancía que venga desde Arica hasta La Paz, aduana interior La Paz, el tiempo razonable que se utiliza normalmente
es de 48 horas. Consiguientemente, transportista, tú que estás llevando la mercancía desde Arica hasta Aduana Interior de La Paz, tienes la obligación de hacer llegar la mercancía a La Paz, a Aduana Interior de La Paz, en 48 horas. Lo mismo le estoy diciendo para el caso de traslado de mercancía de Arica hasta Pisiga, Tamoquema, etcétera, la cantidad de horas. Ok, pero ¿cuál es la razón fundamental por la cual se ponen estas horas? Bien, la razón fundamental es para el ejercicio del control que debe tener la aduana respecto a esa mercancía en particular que está viniendo. Es decir, el sujeto transportista, cuando esté sacando la mercancía desde Arica hasta La Paz, a lo interior, sabe que va a decir que esa mercancía está siendo embarcada en Arica y que va a ser ingresada al territorio nacional a través de la frontera Tambo Quemado. Y que además esa mercancía va a llegar a La Paz y va a colocar en ese manifiesto las fechas de embarque, ¿verdad? Esa fecha va a colocar, ¿ya? A partir de esa fecha, la aduana va a computar los 48 horas, ya que dentro de esas 48 horas sí o sí tiene que estar la mercancía depositada ya en la aduana interior La Paz. Ahora, ¿por qué está colocando? Precisamente para la aduana, para que la aduana ejerza ese control. ¿Cuál control? De que esa mercancía llegue en este tiempo, ya que de no llegar en este tiempo, ¿sí? Esa mercancía al lugar de destino, en este caso la aduana interior, la aduana va a presumir que esa mercancía ha llegado a otro lado. Y si ha llegado a otro lado, bajo la presunción de la aduana, entonces estaría presumiendo también la aduana que ese transportista está haciendo llegar la mercancía a destino desconocido, consiguientemente estaría cometiendo para la aduana un delito de contrabando. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual la aduana está asignando la cantidad de horas. Le está dando cierta cantidad de horas para que lleguen a casa, para que lleguen a Bolivia. ¿Verdad? Y lo mismo cuando nuestros papás nos daban permiso, ¿verdad? Es decir, ya, ¿a qué hora es tu fiesta? 3 de la tarde, ya estás aquí, 11 o 10 de la noche, listo. No estás 10 de la noche, algo va a suceder contigo, ¿verdad? Entonces, esa misma característica tiene este cuadro. La aduana le da ciertos plazos para que llegue la mercancía a este territorio. Ok, le está dando estos plazos para controlar y le está diciendo, en el plazo de 48 horas tendrá que llegar la mercancía al territorio nacional. Y si no llega dentro de las 48 horas, la aduana va a presumir que el transportista ha llevado la mercancía a otro lado y consiguientemente estaría cometiendo el delito de contrabando. ¿Ya? Ok. ¿En qué casos se puede dar que la mercancía llegue en plazos superiores a los establecidos aquí? En varios casos. Uno de esos casos es cuando, por ejemplo, el sujeto transportista durante el traslado físico de la mercancía ha sufrido un inconveniente, ha sufrido un siniestro, ha sufrido un problema con su medio de transporte. Vamos a suponer que estaba trayendo la mercancía desde Arica hasta la aduana interior y en medio camino, pasando la frontera Tambo Quemado, justo el camión se funde su motor, se funde el motor del camión. Como se ha fundido, no puede moverse ni atrás ni adelante. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Lo que tiene que hacer el transportista es poner en conocimiento de la administración aduanera, ya sea directamente el transportista o a través de su empresa, poner en conocimiento ese extremo, poner en conocimiento de que la mercancía, junto con el medio de transporte, básicamente el medio de transporte ha sufrido ese desperfecto, se ha fundido la máquina y no puede moverse. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a informar a la aduana y le va a decir, señores aduana, tengo este problema, se me ha fundido la máquina, no puedo moverme y he pedido ayuda a la empresa para que mi empresa me mande un camión de similares características a las mías y pueda yo transbordar la mercancía de mi camión que está dañado al camión que me van a mandar mi empresa para continuar con el tránsito. En ese sentido, tendrá que colocar el transportista ese comunicado en conocimiento de la administración aduanera. ¿Ya? ¿Para qué colocar ese conocimiento? Para que la aduana tenga presente de que esa mercancía no va a llegar precisamente en las 48 horas,
sino quizá lo haga muchos más horas después, hasta inclusive 24 horas después, inclusive, ¿verdad? Conociendo de ese dato la aduana no podrá presumir que el transportista ha llevado a otro lado la mercancía, no, sino que ya sabe de que hay un transbordo y ese transbordo puede demorar cierto tiempo, ¿verdad? Hasta que llegue el camión desde La Paz hasta Arica, hasta que se utilice la maquinaria necesaria para transbordar la mercancía de ese camión dañado al nuevo camión, etcétera, va a tomarse un tiempo, quizás hasta un día. Motivo por el cual es que la aduana, una vez notificado de ese extremo, puede decir, bueno, está bien, para este caso en particular no va a llegar en 48 horas, lo hará en 50 horas, 60 horas, etcétera, y que esa diferencia de horas no va a ser objeto de observación por parte de la aduana. ¿Ya? Por ejemplo, esa puede ser una de las razones por las cuales se pueda sobrepasar la cantidad de horas que se han establecido. ¿Ya? Ahora, otro motivo por el cual la aduana controla esta cantidad de horas es precisamente por el bicicleteo, ¿sí? Que se hace con el medio de transporte durante el traslado de la mercancía. ¿A qué se refiere con el bicicleteo? A que, por ejemplo, ha embarcado la mercancía en esta aduana de Arica y tiene que llegar a la aduana interior de La Paz en 48 horas. ¿Ya? Entonces, han habido casos donde el transportista, ya esto es anteriormente, ¿no es cierto? Han habido casos donde el transportista ha hecho llegar la mercancía a La Paz, pero no a la aduana interior. Ha depositado la mercancía y se ha vuelto a salir y ha vuelto a ingresar nuevamente con la mercancía que realmente tenía que llegar a La Paz. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ha sucedido? El transportista ha utilizado una ruta autorizada, ha ingresado la mercancía al territorio nacional, pero no la ha depositado en el lugar donde debería depositar, sino en otro lugar. Y se ha adelantado, lo ha hecho tan rápidamente que ha aprovechado ese margen de tiempo que le quedaba para volver a salir y volver a ingresar al territorio nacional con la mercancía ya destinada a la aduana interior de La Paz. ¿Ya? Entonces, para controlar ese tipo de movimientos, también la aduana ha establecido estos horarios. Y estos horarios, como les dije, emergen de los datos estadísticos que la propia aduana, en coordinación con las aduanas vecinas, han coordinado, ¿verdad? Es decir, sabe la aduana Arica cuánto tarda de La Paz hasta Arica y por supuesto sabe la aduana de La Paz cuánto tarda de Arica a La Paz. Entonces, haciendo ese tipo de cruces de información han establecido precisamente estas cantidades de horas. Y estas horas no están por si acaso para que nosotros los observemos nomás, están para hacer ese control por si acaso. Y emergente de ese control pueden derivar presunciones sobre la comisión de esos ilícitos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el de contrabando. ¿Ya? Así que es importante velar estos horarios. No sé si hay algún transportista en el grupo o ha tenido esa experiencia en el grupo. Ya. Entonces, para eso sirven estos horarios, ¿ya? Para controlar el tránsito. Ahora, cuando existen mercancías que han sido transportadas o embarcadas en cualquiera de estos lugares, por ejemplo, vamos a continuar con el mismo ejercicio, han sido embarcadas en Arica con destino a aduana interior La Paz y no han llegado ni siquiera en las 48 horas, ya han pasado 2 semanas y no ha llegado esa mercancía al territorio nacional. Entonces, ¿cómo la va a considerar la aduana a ese tránsito que ha empezado en Arica y que no ha llegado a la aduana interior La Paz? Si no ha habido un transbordo, no ha habido ningún siniestro, pero la mercancía no ha llegado a su lugar de destino. La aduana, ¿cómo que va a considerar ese tránsito? La va a considerar como tránsito no arribado. Y todos los casos de tránsitos no arribados, según la Aduana Nacional de Bolivia, tienen un alto porcentaje de que se ha cometido el delito de contrabando. ¿Ya? Así que si se ha cometido ese delito para la aduana de contrabando por los tránsitos no arribados, todos esos transportistas seguramente tienen su proceso en este momento, ¿sí? Ese proceso penal por la presunta comisión del delito de contrabando. ¿Ya? Ok, una de las últimas aduanas ha sido la 751, la aduana fluvial de Puerto Jennifer, la habilitada, ¿ya? Donde el ingreso va a ser por vía férrea y además es considerado como
vía autorizada, es decir, lugar por donde podemos importar mercancías o podemos exportar, ¿verdad? ¿Cuándo podemos importar la mercancía? Cuando estamos utilizando, por ejemplo, la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿verdad? Mercancías que estamos trayendo del occidente, de países asiáticos, utilizando el Océano Atlántico, por ejemplo, y va a ingresar por la ruta o vía, ¿cómo se llama? Por la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿verdad? De esa hidrovía Paraguay-Paraná hemos dicho que disfrutan ¿cuántos países? ¿Cuántos países? 5 países, licenciado. 5 países. ¿Son? Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, licenciado. Correcto, son esas 5, además que están obligadas a mantener navegable, ¿verdad? Tienen que estar trabajando permanentemente para que la profundidad sea razonable, de tal manera que las barcazas puedan navegar libremente por toda esa ruta, ¿verdad? Ok, en otra parte hemos anotado aquí está CEBAF. ¿Qué es el CEBAF? El CEBAF no es nada más, aquí está, el Centro Binacional de Atención en Frontera. Por ejemplo, tenemos el CEBAF en Perú, en Desaguadero. Si ustedes se toman un tiempito, pueden viajar cuando gusten, se van a Desaguadero y van a encontrar la oficina de CEBAF, ¿ya? Y esta es una oficina compartida con la administración boliviana también, ¿ya? Ok. Una vez que esa mercancía ingresa al territorio nacional, debe ser depositada a la administración aduanera, ¿sí? En los depósitos o en depósitos autorizados para someterse a un determinado régimen o destino. ¿Ok? A ver, dame un segundo, por favor. Ya. Ok. Y aquí decimos lo que habíamos señalado anteriormente. El transportador o declarante consignado en el manifiesto o en un documento de transporte es el responsable ante la aduana por la entrega de las mercancías a la administración de destino, en las mismas condiciones como las recibieron, debiendo respetar los precintos de seguridad, ¿verdad? Siendo la única autoridad autorizada para colocar estos precintos la aduana nacional, que son de uso obligatorio en todos los medios de transporte. Cuando el transportista recibe la mercancía sobre el medio de transporte, este emite el documento de embarque, el CRT, ¿verdad? Ese documento sirve para el transportista para demostrar a quien corresponda sobre la cantidad de mercancías que están sobre ese su medio de transporte, ¿ya? Y este transportista, cuando recibe la mercancía sobre su medio de transporte, es responsable de esa mercancía, responsable de trasladar la mercancía desde ese punto X hasta el punto M y responsable de hacer llegar la mercancía en las mismas condiciones, inclusive, ¿ya? Y en la misma cantidad, etcétera, respetando todos los precintos, etcétera, que vaya a establecer, utilizar la aduana en ese medio de transporte. ¿Ya? Esa es la responsabilidad que asume el transportista. Sabemos, sin embargo, que durante el transporte se utiliza este otro documento llamado MIG-DTA. MIG-DTA que es elaborado en base al CRT y otros documentos, ¿verdad? Que respaldan ese transporte. Asimismo, las mercancías en tránsito a Bolivia con destino a otro país no serán sometidas a reconocimiento, salvo casos excepcionales fundados en norma legal expresa o cuando se trata de cumplimiento de una orden de autoridad jurisdiccional diferente a la aduanera, la que deberá cumplirse previa autorización de la autoridad aduanera. A ver, ocurre que nosotros estamos importando, vamos a dar un ejemplo. Bolivia, Chile, Brasil. Y resulta que hay un brasilero que está importando mercancías de Colombia. Esa mercancía, vamos a suponer que ha llegado a un puerto chileno, ¿ya? Y esa mercancía no está destinada a que se quede en Bolivia, sino esa mercancía está destinada para su envío a Sao Paulo, Brasil. En ese caso, nosotros, ¿qué debemos hacer como aduana boliviana? Bien, lo que simplemente tenemos que hacer es ver que esa
ese medio de transporte registrado en los documentos de transporte sea el mismo, el que esté ingresando por una de nuestras fronteras y saliendo por una de nuestras fronteras, con destino a Sao Paulo, Brasil. ¿Sí? En otras palabras, vamos a ver casos donde la aduana de Bolivia simplemente lo que va a hacer es controlar el paso de las mercancías de origen, en este caso colombiano, con destino a Sao Paulo, Brasil. En esos casos, simplemente la mercancía va a trasladarse, va a pasar nuestro territorio, va a pasar nuestras fronteras de ingreso y de salida, y nosotros ver documentalmente. Y no tenemos como aduana de Bolivia el derecho de decir, a ver un momentito, abran el contenedor, verificaremos, a ver, constataré de que efectivamente se trata de refrigeradores que está llevando de Colombia con destino a Brasil. No, esa no es nuestra función. A menos, ¿sí? A menos que haya de por medio una instrucción, ¿sí? De autoridad competente, misma que diga, señores aduana, ustedes, por favor, deben verificar o comprobar estos contenedores que está lleno desde Colombia con destino a Sao Paulo, Brasil, deben comprobar, deben verificar. ¿Por qué? Porque existe una alta presunción de que se esté llevando armamento, por decirles. En ese caso, la aduana sí puede intervenir ese tránsito internacional y decir, un momento, alto, en cualquiera de nuestras aduanas. Decir, un momento, antes de que salga la mercancía del territorio nacional, porque está de tránsito, ¿verdad? Necesitamos revisar. ¿Y qué va a hacer la aduana? Va a revisar. Y al revisar seguramente va a confirmar esa alta presunción, ¿verdad? Instruida por la autoridad competente. En sentido de que se estaría llevando no solamente refrigeradores, sino también se está llevando armamentos. Entonces, en ese caso, excepcionalmente, la aduana podrá actuar y, en consecuencia, intervenir. ¿Ya? De hecho, lo que acabo de mencionar se dio en la vida real. Ustedes deben recordar, ¿no es cierto? Había mercancías que estaban siendo transportadas desde pasando por Chile, pero con destino a Brasil. Y resulta que a raíz del trabajo de inteligencia en coordinación con otras entidades más, de inteligencia de la aduana, se ha llegado a presumir altamente de que esos medios de transporte estaban llevando no solamente esa mercancía que estaba consignada en el MIG-DTA, sino que estaban llevando armamento, motivo por el cual la aduana boliviana ha interceptado y efectivamente ha incautado esos armamentos, ¿verdad? Entonces, para el caso de transporte internacional o tránsito internacional, donde Bolivia solamente tiene que controlar documentalmente el paso de esa mercancía, puede haber una excepción. ¿Cuándo? Cuando haya una orden emitida por la autoridad competente y en esa orden se indique que hay una alta presunción del transporte de mercancías ilícitas. ¿Ya? Ok. Asimismo, los transportistas pueden utilizar otras aduanas de frontera distintas a la originalmente declarada. En este caso, la aduana de paso de frontera dejará constancia de tal hecho en la declaración de tránsito. A ver, vamos a suponer que el transportista estaba llevando la mercancía desde Arica, ha llegado al puerto de Arica, ¿sí? Y la aduana, la agencia que tenemos en Arica, ha dicho inicialmente, bien, esta mercancía va a ingresar por la aduana de Pisiga, con destino a aduana interior Oruro, ¿ya? Pero resulta que en Pisiga, justo cuando el camión está por ahí, hay problemas de bloqueo y demás. Y la mercancía nuestra, la mercancía de importador, es urgente que sea depositada en el recinto aduanero de aduana interior Oruro. Entonces, como hay esa imposibilidad de pasar por Pisiga, se puede hacer un cambio, ¿sí? Se puede hacer un cambio de frontera. Señores, como hay este problema de bloqueos y demás en Pisiga, por favor solicitamos que esa mercancía nuestra ingrese por otra frontera, en este caso vamos a decir por Tambo Quemado. ¿Puede darse ese tipo de cambios? Sí, puede darse, ¿ya? Debido a esas situaciones extremas.
Lo propio, puede haber cambio de destino también. Es decir, yo inicialmente había dicho que esa mercancía que está viniendo desde Arica, de ultramar, ingresando por Puerto Arica, con destino a aduana interior, porque es así como yo había hablado con mi cliente que está en la aduana interior. Pero resulta, señores aduana, que yo esa mercancía no la voy a depositar en la aduana interior, quiero depositar en la aduana interior Cochabamba, no en la aduana interior la Oruro, sino en Cochabamba. ¿Puede haber ese tipo de cambios? Sí, puede haber, ¿ya? Y eso es lo que está dándose a conocer en este acápite, ¿ya? Ok. Y finalmente, ¿cómo concluye el tránsito aduanero? No se olviden que el tránsito aduanero se ha iniciado con el embarque de la mercancía y la obtención del manifiesto, ¿verdad? Pero ese tránsito aduanero del punto X al punto M no va a ser pues indefinido o infinito. Sí o sí tiene que llegar a su lugar de destino. ¿Y qué sucede cuando llega a su lugar de destino? Y eso es lo que vamos a ver. Y decimos, la conclusión del tránsito aduanero internacional se dará con la presentación del MIC-DTA o documento de transporte ferroviario, TIF-DTA o cualquier documento, y se entregue la mercancía a la aduana o al depósito aduanero autorizado. ¿Sí? ¿Qué nos está dando a conocer acá? Que ese tránsito iniciado en el país de embarque tiene que finalizar, ¿dónde? En el lugar de destino, es decir, con la entrega de la mercancía en el lugar de destino. Ok, ¿y dónde será el lugar de destino? La aduana interior donde se haya establecido como destino final de esa mercancía. ¿Por qué decimos aduana? Porque no puede dejar la mercancía en otro lugar que no sea la aduana o que la aduana tenga control de ese depósito donde se va a depositar la mercancía. ¿Ya? Una vez depositada la mercancía, esa instancia que reciba esa mercancía tiene que emitir sí o sí este documento llamado parte de recepción, ¿verdad? Y el parte de recepción es el único documento con el cual se demuestra la conclusión del tránsito aduanero. En otras palabras, el tránsito aduanero se cierra o concluye con la emisión del parte de recepción. ¿Quién emite este parte de recepción? El depósito aduanero, en este caso el concesionario aduanero, o los depósitos particulares autorizados como depósitos aduaneros. Esos son los que emiten este parte de recepción. Emitido el parte de recepción, recién podemos decir que este tránsito aduanero ha concluido. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se emite este parte de recepción? Bien, este parte de recepción que emiten los recintos aduaneros está relacionado íntimamente con lo que son los regímenes de depósito aduanero, es decir, con el segundo momento por el cual pasa la mercancía, ¿sí? Así que una vez que el transportista ha llegado con su mercancía al lugar de destino, a la aduana de destino, este transportista tiene la obligación de depositar la mercancía en los recintos autorizados, en el recinto definido o nominado en el Manifiesto Internacional de Carga. Y deberá dejar esa mercancía en los depósitos que están bajo concesión o administradas directamente por la aduana. ¿Sí? Esos depósitos que son manejados por concesión son unas cuantas nomás. ¿Quiénes son? Albo, GNFR y la DAP, que se encuentra en el cruce Viacha, ¿verdad? Esos son los concesionarios de los depósitos aduaneros. ¿Pero qué es una concesión? Que puede ser pregunta de examen. Y además comentarles esto entre paréntesis. En una ocasión se tuvo hemos estado de jurado precisamente, y era una defensa de grado, ¿ya? Y en esa defensa de grado se ha mencionado, pero reiteradamente, el tema de concesión, ¿ya? Se ha hecho un trabajo sobre concesión, con lujo de detalles, un buen trabajo. Pero resulta que yo pregunto, a ver, dígame a qué se refiere cuando habla de concesión. ¿Qué es concesión? No ha habido respuesta. Imagínense tanto esfuerzo
realizado y muy buen esfuerzo, muy bien hecho el trabajo, y no conocer esta parte tan simple y básica sobre lo que es concesión. Así que esto nos tiene que servir, jóvenes, para que cuando ustedes defiendan su examen de grado o su tesis, etcétera, sepan de qué están hablando, ¿ya? De tal manera que el tribunal o su gerente que les quiere contratar tenga certeza de que ustedes conocen y saben de qué están hablando, ¿ya? Entonces, cerrando paréntesis, los depósitos aduaneros pueden ser administrados por los privados bajo esta figura llamada de concesión, ¿ya? Y hay otros depósitos que son igualmente autorizados por la aduana cuando esos otros depósitos van a ser administrados por los propios particulares, por los propios importados. Y vamos a ver enseguida cuáles son estos, ¿ya? Lo cierto es que, ¿qué es concesión? No es nada más que el otorgamiento realizado por el Estado en favor de particulares. ¿Para qué? Para explotar, aprovechar o disfrute de servicios públicos a cambio de un pago por dicha explotación. Es decir, en este momento la Aduana Nacional de Bolivia es la que tendría que estar encargada de administrar todos los depósitos aduaneros, ¿verdad? Sin embargo, por el tema de logística y de un mejor manejo de estos almacenes o recintos aduaneros, es que el Estado, representado por la aduana, ha dejado o ha otorgado en concesión la administración o explotación de esos servicios de almacenaje, las cuales han caído en manos de estas empresas, ¿sí? Privadas. Albo S.A., Jennifer S.R.L., depósitos aduaneros que depende del Estado. Sí, ha caído en manos de ellos. Y consiguientemente, estas empresas son concesionarias y tienen la obligación de recibir las mercancías que vienen del extranjero. ¿Ya? Por consiguiente, ¿qué es un concesionario? No es nada más que una persona jurídica que mediante contrato de concesión, porque estos tienen contratos de concesión, ¿sí? Suscritos por esas empresas y la aduana, tienen la responsabilidad de manejar los depósitos de mercancías y todo el movimiento de mercancías realizadas al interior de dichos depósitos, desde la recepción de mercancías, ¿sí? Desde la recepción de las mercancías que está respaldada por el parte de recepción en sus instalaciones, por el manejo interno, por la custodia de la mercancía, hasta la salida de las mercancías de esos recintos, utilizando para eso el pase de salida. Así que esos son los concesionarios, ¿sí? Que tienen esa responsabilidad de recepcionar, manipular, custodiar y entregar la mercancía al importador cuando hayan cumplido todas sus obligaciones ambas partes, ¿ya? Por ejemplo, una parte de la obligación del concesionario es manejar, custodiar adecuadamente esa mercancía, utilizar la logística adecuada, de tal manera que esa mercancía que está en depósito aduanero, que no le pertenece sino al importador, sea manejada adecuadamente y no sufra daños innecesarios, por un lado. Por otro lado, utilizar la logística, hemos dicho. Y por otro lado, entregar esa mercancía en el mismo estado como ha sido recibida del transportista. ¿Y cuándo va a entregar? Cuando esté saliendo físicamente la mercancía de los recintos. ¿A quién va a entregar? Al dueño de la mercancía. ¿Cuándo la va a entregar? Cuando ese dueño de la mercancía haya pagado por todos los servicios que ha recibido. ¿Y qué servicios ha recibido? La recepción de la mercancía, el manipuleo en el interior de la mercancía, además de la custodia y la logística utilizada. ¿Todos esos servicios tienen sus costos? Sí. ¿Cuáles son sus costos? Los vamos a ver en los cuadros que tenemos más adelante. ¿Ya? Ok. Asimismo, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los concesionarios? Y aquí vamos a quedar. ¿Cuál es la responsabilidad? Y es muy seria la responsabilidad que tienen los concesionarios. Miren, sin perjuicio de la responsabilidad frente a terceros de conformidad con las leyes vigentes, los concesionarios de depósitos son responsables ante el Estado por los tributos aduaneros de importación de las mercancías que sean sustraídas o perdidas, ¿sí? O averiadas durante el almacenamiento. Esa es la responsabilidad que tienen los sujetos
concesionarios o los depósitos aduaneros. Es decir, ellos han recibido la mercancía sobre o en sus recintos, ¿verdad? Han recibido y han emitido el parte de recepción, como hemos visto, ¿ya? Ok, y lo tienen ahí, ¿verdad? Vamos a suponer que está bajo el régimen, bajo el depósito temporal, y ustedes saben que el depósito temporal es de 60 días como máximo. Ok, dentro de esos 60 días o más, el concesionario lo que tiene que hacer es custodiar, manipular adecuadamente esta mercancía, porque esa mercancía no es de él, sino es del importador, simplemente está ahí para que en ese plazo de 60 días el importador pueda hacer la DIM correspondiente, ¿ya? Pero ¿qué pasa respecto a la obligación del concesionario si sucede estos daños a esa mercancía? ¿Qué es lo que pasa? Si sucede daños a esa mercancía como los que acabo de pintar, entonces el sujeto concesionario será responsable de pagar los tributos aduaneros de importación. ¿Cómo es esto? Un ejemplo, vamos a suponer que el importador ha depositado mercancías en el recinto aduanero de Aduana Interior, en la DAP, ¿ya? DAP. Ahí ha depositado. ¿Cuántos son? 1000 televisores. Listo, en total, $100,000, todo eso. Ya, eso está ahí en los recintos, perfecto. La obligación del concesionario es custodiar adecuadamente, que no se dañe adecuadamente, que no se dañe innecesariamente esa mercancía. Ok, pero ¿qué sucede si es que se daña? Si es que de 2,000 televisores solamente están 900 televisores y falta 100 televisores y no sabe nadie del DAP en este caso, o cualquier otro concesionario, no sabe nadie dónde están esos 100 televisores. Lo cierto es que no están. Eran 1000, ahora solamente están 900. Uy, ahí tiene un serio problema el concesionario. Tiene un serio problema sobre esos 100 que se han perdido. ¿Y cuál es el problema que va a tener? Que por esos 100 televisores que el sujeto importador tenía que pagar por tributos, ya que tenía que hacer la DIM, y al hacer la DIM tenía que pagar los tributos, esos tributos que tenía que pagar por esos 100 que se han perdido dentro del almacén, el concesionario tendrá que asumir, tendrá que pagar esos tributos por esos 100 televisores que se han perdido dentro del recinto aduanero. Esa es la mayor responsabilidad que tiene el concesionario. Si es que administra, controla de manera inadecuada esa mercancía que no es de su propiedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ok. Bien, en ese caso quedamos aquí. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Nos veríamos la siguiente clase. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta luego.